En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos entonces el domingo 22º después de Pentecostés, ya cada vez más cerca al fin del año litúrgico. En el Evangelio de hoy tenemos aquellas muy conocidas y famosas palabras de Dios nuestro Señor Jesucristo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De ellas se pueden sacar varias enseñanzas y consideraciones muy provechosas para nuestras almas. Pero primeramente veamos las circunstancias en que fueron dichas. En el Evangelio leemos que los fariseos se reunieron en consejo. ¿Para qué? Para ver cómo harían con nuestro Señor, que tanto dolor de cabeza les daba. Y llegaron a la resolución, más o menos la misma de siempre, de sorprenderlo en sus palabras, pero buscando que fuera de manera que le costara caro, que esto lo llevara a su ruina y poder perderlo a partir de allí. Por lo cual pensaron en una cuestión bien espinosa y le mandaron algunos discípulos, no fueron ellos mismos, sino que mandaron discípulos que simularan que eran discípulos de nuestro Señor, interesados en saber la verdad. Y junto con sus discípulos mandaron herodianos. Nos dice el Evangelio, enviaron sus discípulos junto con herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin darte cuidado de nadie, y que no haces acepción de personas. Dinos pues tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Analicemos primeramente con atención la pregunta que le hacen a nuestro Señor, para que podamos entender cuál es la trampa que hay en la misma. La pregunta ¿es lícito pagar tributo al César? ¿Se puede o no se puede? Y para que veamos y entendamos bien por qué eligieron esta pregunta, para poner acechanzas a nuestro Señor, hay que ver el contexto. Los judíos en ese entonces y desde hace ya buen tiempo se hallaban bajo la dominación romana. Y esto a ellos no les gustaba para nada. Al espíritu judío no le gustaba ni poquito, porque los judíos se creían superiores a todas las demás naciones y además esperaban con anhelo al Mesías Rey, que a los ojos de ellos sería un libertador político, alguien que los libraría del poder romano y además los pondría por encima de todas las naciones. De manera que, como podemos ver, los judíos veían, sin duda, con muy malos ojos a los romanos. Y como es evidente, a todos los que colaboraban con ellos. De hecho, esta es la razón por la cual eran tan odiados y despreciados los publicanos, que eran judíos que trabajaban en recaudar los impuestos, los tributos. Por eso los detestaban los demás judíos, que colaboraban con el poder extranjero, con los romanos. Y así la mentalidad judía veía como un gran mal el hecho de estar bajo una dominación extranjera. De hecho, más de una vez, por eso mismo llegó a haber revueltas violentas, que los romanos sofocaron en sangre. Y así, de esto se seguía una cuestión muy práctica, pero que era de conciencia para cualquier judío en aquellos tiempos. ¿Debo pagar tributo al César? Y si lo hago, no estoy por eso mismo reconociendo su poderío sobre nosotros, su dominio, y tal vez en algún modo legitimándolo. Teniendo todo esto en mente, volvamos a la pregunta hecha a nuestro Señor por sus enemigos y vemos la gran astucia de los fariseos, así como su malicia e hipocresía, pues ellos precisamente no eran partidarios de los romanos, todo lo contrario. Con dicha pregunta, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Lo que pretendían era colocar a nuestro Señor
entre la espada y la pared, de manera que cualquiera que fuese su respuesta, tuvieran de dónde acusarlo. Si respondía afirmativamente, diciendo que sí debía pagarse tributo al César, lo podrían acusar ante el pueblo de reconocer la dominación extranjera, de sujetarse voluntariamente a un pueblo gentil, a un pagano, como era el César. Dirían al pueblo: ¿qué clase de Mesías es este? Que no solo no se arma en cruzada para librarnos del poder romano, sino que encima se sujeta voluntariamente. Y así, de esta manera, lograrían apartar de nuestro Señor al pueblo, que muy entusiasta venía siguiendo. Si respondía negativamente, diciendo que no debía pagarse el tributo al César y que no debían estar sometidos a un pagano, entonces presentarían la denuncia a las autoridades competentes para que lo ajusticiaran por rebelde al imperio, por fomentar la rebelión. Por eso los fariseos enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, que eran precisamente judíos que eran partidarios de los romanos, que estaban de acuerdo con esa dominación, para que una vez ellos vieran que decía que no, ellos irían a poner la denuncia. Decir, aquí hay un revoltoso, hay que cogerlo. Entonces, como decíamos recién, podemos apreciar la gran astucia de los fariseos. Sea cual fuera la respuesta, tendrían de qué acusarlo. Mejor pensada y puesta la trampa no podría estar. Pero hubo un inconveniente. Intentaron sorprender a la sabiduría increada, al mismísimo Dios hecho hombre. Por eso nuestro Señor apenas oye el lazo que le tienden y conociendo, como dice el Evangelio, la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Que dicho sea de paso, es muy irónico de parte de nuestro Señor. Pues si recordarán, ellos antes de hacer la pregunta, lo alabaron: oh, tú dices la verdad y tú no tienes respetos humanos y tú dices las cosas en la cara. Bueno, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pensemos qué habrán pensado. De hecho, ya se dio cuenta. Y entonces viene la famosa respuesta de nuestro Señor. Pide le muestren la moneda del tributo, pregunta cuya es la imagen e inscripción, le dicen del César y responde: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos dice San Lucas que, maravillados de su respuesta, callaron. Sin duda que no se esperaban eso. Pensarían para decir sí o no. Y dice sí o dice no. Como explicamos, tienen de dónde acusar. Y él responde: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así desarmó y destruyó la acechanza. De estas palabras de nuestro Señor se siguen enseñanzas muy importantes, principalmente la distinción entre el poder temporal y el poder eclesiástico, siendo cada uno distinto en su propia esfera. Es de tener en cuenta que el pueblo judío tenía un gobierno teocrático, es decir, el poder del Estado se confundía y podríamos tal vez decir se fundía en la potestad religiosa. Venían en últimas a hacer una misma cosa. Mas Cristo establece la diferencia entre una y otra potestad, de manera que el Estado no es la Iglesia, ni la Iglesia el Estado, sino dos sociedades perfectas, cada una en su esfera, que deben evidentemente colaborar, trabajar juntas contra lo que dice el liberalismo, que quiere la separación de Iglesia y Estado. No, son dos distintas, sociedades distintas, pero perfectas, que deben colaborar, pues comparten los mismos súbditos y ciertas cosas importan a ambas sociedades. Pero siendo, como es obvio, la potestad espiritual superior a la secular, la Iglesia superior al Estado, como el alma aventaja al cuerpo, también contra el liberalismo, que
suele poner el Estado por encima y a la iglesia ahí abajo y que no estorbe y que se quite el medio. No. También en las palabras de nuestro Señor nos enseña la debida sujeción a las potestades temporales, porque como enseña San Pablo, toda autoridad viene de Dios y las que hay o existen han sido por Dios ordenadas. Y lo que es más importante, enseña la debida sujeción de cada individuo, en realidad también de las sociedades en cuanto tales, a Dios. De hecho, aquí entra una consideración muy hermosa que se suele hacer. La imagen del César en la moneda es lo que movió a nuestro Señor a decir que dieran al César lo que es del César. Ahora bien, en nuestras almas tenemos impresas la imagen de Dios, pues como enseña la Escritura, Él nos creó a su imagen y semejanza. Pues nuestra alma espiritual es semejante a Dios en sus facultades espirituales, inteligencia y voluntad, que en eso es que nos parecemos a Dios, somos semejantes a Dios. De manera que podemos decir que ya que nuestras almas tienen la imagen de Dios, han sido creadas a su imagen y semejanza, hemos de devolverlas a Él, que es su autor y hacedor, dar a Dios lo que es de Dios. Además, si lo pensamos bien, también todo lo que tenemos, aún en el orden temporal, nuestro cuerpo, por ejemplo, con sus sentidos y facultades, nos ha venido de Dios. En última instancia, Él es dueño también de todo Él, por lo cual se sigue la lógica consecuencia de que le devolvamos también todas esas cosas, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para realmente dar a Dios lo que es de Dios? En primer lugar, como es evidente, viviendo en gracia de Dios, viviendo en estado de gracia. Si vivo en pecado mortal, entonces para nada estoy dando a Dios lo que es de Dios. Para yo poder dar a Dios mi alma, para poder devolvérsela, tiene que estar vivificada por la gracia santificante. Y debemos tratar de ir más allá aún, buscar la santidad, la perfección, entregándonos totalmente a Dios. Y como decíamos, todo lo poseemos en el orden corporal y temporal, también todo ello nos viene de Dios, de su mano. Entonces hay que darle también todo eso a Dios. Y hemos de hacerlo ofreciendo a Dios todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que poseemos, y poniéndolo al servicio de su mayor gloria y majestad. Así damos a Dios lo que es de Dios, todo lo que Él me ha dado, emplearlo en su gloria, los talentos, cualquier cosa, todo encaminarlo, como hacían los santos, a la mayor gloria de Dios. Entonces, queridos fieles, el día de hoy analicemos y veamos si realmente damos a Dios lo que es de Dios en nuestras vidas, si vivimos habitualmente en su gracia, apartándonos de las cosas del mundo y buscando crecer en santidad, en perfección. Recordemos, como decíamos, que nuestra alma está hecha a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, a Él debemos dar. Pidamos a María Santísima nos alcance la gracia de que podamos realmente dar a Dios lo que es de Dios, que realmente podamos darle nuestras almas, nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.